que ¿cómo podemos definir lo que es esencial para nosotros? ¿Cómo podemos definir lo que es fundacional para nosotros aquí en Crosspoint Español? ¿Cómo podemos responder a la pregunta ¿por qué seguir adelante? Vamos a buscar en nuestras Biblias en Efesios 2. Está en el Nuevo Testamento, después de Gálatas. Vamos a estar leyendo de los versos 4 al 10. Efesios 2, versos 4 al 10. La epístola a los Efesios, la carta a los Efesios, fue escrita por el apóstol Pablo probablemente alrededor del año 60 después de Cristo. Y esta carta, como otras cartas del apóstol Pablo, no estaban dirigidas a una persona en específico, sino que estaba dirigida a un grupo. Esta carta estaba dirigida a los creyentes en la iglesia de Éfeso. ¿Dónde está Éfeso? Éfeso está en Turquía, lo que hoy es Turquía, en Asia Menor. Si ustedes estuvieron con nosotros el año pasado, cuando estábamos dando la serie sobre las cartas de Dios para las iglesias en el Apocalipsis 2 y 3, la primera iglesia que se le escribe una carta es a la iglesia en Éfeso, en Asia Menor. Esa región fue la cuna de la iglesia cristiana en sus principios. Y Pablo le está escribiendo aquí a una población que es predominantemente gentil. No estamos hablando de muchos judíos cristianos, estamos hablando de la mayoría gentiles. Y él comienza dejándoles saber que tienen todo tipo de bendición a través de recibir a Jesús. Y después de dejarles saber que ellos, al igual que todos los demás, son pecadores, entonces procede aquí a darles las mejores noticias del mundo. Así que vamos a leer en Efesios 2, 4 al 10. Yo voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas. Y dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Señor, yo te quiero dar las gracias por el gran privilegio de comenzar el año predicando tu palabra. Gracias, Señor. Y en este momento, Señor, confieso que yo no puedo mover ningún corazón aquí. Yo necesito que tu Espíritu Santo me ayude a predicar tu palabra con fidelidad, con claridad, con denuedo. Y que tu Espíritu Santo sea el que obre los corazones y los ojos de las personas, Señor. Señor, mi oración es que los ojos de nuestros corazones sean iluminados, para que nosotros sepamos cuál es la esperanza de tu llamamiento, Señor. Te ruego que el gozo de tu salvación nos motive a alcanzar nuestra comunidad en este año, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Imagínense cómo se sentirían todos los puertorriqueños si de momento Dios decidiera que de ahora en adelante solo va a tratar con los costarricenses. Imagínense eso. Imagínense qué gran ofensa para los puertorriqueños. Y que entonces por los próximos par de miles de años trate exclusivamente con los ticos. Los ticos son el pueblo escogido del Señor. Y que después de todo ese tiempo, entonces escogiera ser la salvación disponible para el resto del mundo. Yo creo que nosotros, los que estamos desde afuera, a medida que nos unimos a ser parte del pueblo de Dios, nosotros nos preguntaríamos si sería necesario aprender costumbres costarricenses para caerle mejor a Dios. Porque ya Dios llevaría unos cuantos miles de años tratando con los costarricenses. Quizás
Yo debería aprender un par de palabras que ellos usan, debería comer la cocina de ellos, debería aprender costumbres de ellos. Porque nosotros estamos pues llegando a lo último, a esta celebración. Hace sentido que uno se haga estas preguntas. Eso es lo que estaba pasando en Éfeso. Debido a las fuertes raíces judías que tenía la iglesia cristiana en sus principios, los gentiles en Éfeso se preguntaban si los judíos tenían un lugar especial dentro del esquema del evangelio y si ellos eran creyentes de segunda clase. Pablo les escribe esta carta para animarlos y dejarles saber que la respuesta es absolutamente no. El cristianismo no está restringido a ningún grupo étnico o nacional. El reino de Dios está abierto a todos los que crean y pongan su fe en Jesucristo, sin importar de dónde seamos. A través de Jesucristo hay una salvación común que está disponible a todas las razas, a todas las naciones y a todas las lenguas. ¿Por qué? Porque todas las razas, todas las naciones y todas las lenguas tenemos el mismo problema en común. Somos pecadores de nacimiento y necesitamos que el Señor nos rescate de esa condición. Así es como Pablo comienza. Si vemos el capítulo 2 entero, comenzando desde el verso 1, él le deja saber a la iglesia en Éfeso que ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. Le dice en el verso 2: esos delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, sin excepción, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Todos nosotros. Es importante que yo pause aquí un momentito, porque yo me crié en la iglesia y yo me crié creyendo que eso no me aplicaba a mí porque yo me crié en la iglesia. Sin embargo, la Biblia dice que todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. No importa cuánto tiempo usted lleva en la iglesia, si usted lo ha recibido al Señor como su Salvador personal y no se da cuenta de que usted necesita que Dios lo salve, no hay regeneración. No hay regeneración. Todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Yo espero que ustedes se estén dando cuenta de lo que la Biblia dice aquí. La palabra de Dios dice que nuestro problema no es nuestro entorno. La palabra de Dios dice que nuestro problema no es nuestro origen nacional o étnico. La palabra de Dios dice que nuestro problema es la naturaleza con la cual nacemos. Cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos dice que no es que nosotros nacemos inocentes y puros de corazón y entonces el mundo nos daña y ahora todos nos agarramos de la mano y cantamos yo soy rebelde porque la vida me hizo así. No es así. El problema es que acabaditos de salir del vientre de nuestras madres ya somos parte de una raza corrompida. Que igualito a todas las personas malas que le caen mal, usted haga su lista personal. Lenin, Stalin, Hitler, Pinochet, Castro, Obama, Hillary, Bush, Trump, cualquier persona que usted ponga en su lista personal, somos, igual que ellos, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y si usted tiene problemas con ese concepto, pues yo le recomiendo que le dirija su queja al autor. Pero después de este discurso de motivación donde todos nos sentimos bien y positivos, después de hablar sobre la pobreza que todos tenemos en común de nacimiento, sin importar nuestra raza, nuestro género, nuestra nacionalidad, entonces es que Pablo nos muestra un contraste significativo. El hecho de que en Cristo se nos ha dado la salvación. Yo tengo un problema en esta mañana. Apenas estoy al principio del sermón. Y se supone que yo no me esté entusiasmando tanto al principio. Se supone que el sermón pues como que sigue una dinámica así y es demasiado temprano para yo estarme entusiasmando. Se supone que yo primero pues presente la información
y que después presente el área de la revelación. Y entonces a lo último comparto la sección de la inspiración, que es la parte donde casi siempre uno se entusiasma, pero el problema del pasaje de hoy es que la fiesta me la está empezando tempranito, con las primeras dos palabras del verso 4. Pero Dios. Gloria a Dios. Pero Dios. La palabra pero nos deja saber que si no hubiera sido por un elemento externo que no tenía nada que ver con usted, nosotros podíamos confiar en que cada uno de nosotros aquí, siendo hijos de ira, íbamos a parar de la misma manera bajo esa ira de Dios que nos habíamos ganado. Sin embargo, ese camino seguro que seguíamos hacia nuestra muerte eterna no fue interrumpido por usted, no fue interrumpido por mí, no fue interrumpido por mi sabiduría, no fue interrumpido por mi virtud, no fue interrumpido por mi intuición. El que hizo la diferencia en mi destino final no fui yo, no fue usted. El pero viene a causa de Dios. Gloria a Dios. ¿De qué clase de Dios estamos hablando? Quizá nos referimos al Alá del Islam, un guerrero que está pendiente al momento en que al fin te pueda aplastar y tumbarte la cabeza. Ese no es el Dios del cual estamos hablando. Estamos hablando del gran yo soy. Un Dios que, como dice aquí, es rico en misericordia. ¿Por qué? ¿A causa de qué? ¿Tu país de procedencia? El color de los ojos de Mauricio. El diploma que tienes en la pared. Por causa del gran amor con que nos amó. Por causa del gran amor con que nos amó. ¿Cuán grande es ese amor con el cual Él nos amó? Salmo 103, versos 11 al 13. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Con esa medida de amor, de misericordia, con esa disposición, sin ninguna reserva, sin ningún resentimiento, sin que usted le deba nada al Señor, es que Dios procede a hacer lo siguiente: nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuándo nos dio esa vida con Cristo? ¿Cuándo lo hizo? Cuando se dio cuenta que valía la pena invertir en cada uno de nosotros, cuando se dio cuenta del potencial que teníamos, ¿verdad? Eso nunca pasó. Eso nunca ocurrió. La palabra de Dios nos dice en el verso 5 que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Si estamos hablando de nuestra visión para el año, en verdad es necesario que estemos hablando tanto de la iniciativa que Dios toma en la salvación. Es absolutamente importante, es clave, es crítico que nosotros sepamos que nuestra personalidad, nuestra moralidad no tuvo nada que ver con que Dios nos escogiera para la salvación. No tuvo nada que ver. Y sí, esa palabra predestinación está en la Biblia. Y si tienen algún problema con eso, yo les recomiendo que no lea Efesios 1. Se va a llevar un disgusto. Pero el propósito de Dios con dejarnos saber que Él tomó la iniciativa en nuestra salvación es para que nosotros entonces podamos aceptar con humildad cuál es nuestra ubicación. Ubicar es una palabra que le gusta usar mucho a latinoamericanos. Ubícate. Ubícate. Quizá usted lo ha dicho, quizás se lo han dicho. Yo estaba más en el segundo grupo que en el primero. Esa exhortación se le dirige a una persona que está presumiendo de un lugar que no le corresponde.
Y esa persona necesita que su perspectiva sea ajustada. Y eso es lo que hace Dios aquí con nosotros cuando queremos llevarnos el crédito de la salvación. Nos dice, no, ubícate. Verso 8, porque por gracia. No sé cuántos de ustedes recuerdan la definición que compartí la semana pasada sobre lo que es gracia. Hay que diferenciar la gracia de la justicia y de la misericordia. La gracia es un regalo inmerecido. La justicia es cuando usted le da lo que se merece. Señor, nunca me des lo que yo me merezco. La misericordia es cuando no se nos da el castigo que merecemos. Si usted va a 71 millas por hora en un área de 70 y un policía lo detiene, tiene todo el derecho para darle un ticket por exceso de velocidad. Si no se lo da, es misericordia. Si le da el ticket de $500, es justicia. Si ese policía se saca $500 de bolsillo y se los da a usted, eso es gracia. Un regalo que usted no se merece. Y por eso, por ser un regalo inmerecido, es que hemos sido salvados. Salvados. Usted se ha puesto a pensar en el significado de la palabra salvación. Como muchas veces nosotros pensamos que somos instrumentales en nuestra propia salvación. La salvación es algo que es hecho externamente, es algo que es hecho hacia usted y es independiente de su voluntad. Porque por más que usted quiera no morirse, aun si usted sabe nadar, si lo ponen en medio del océano Pacífico, usted no va a durar mucho. Por más que usted desee salvarse, tu salvación viene de otro. Como mayúscula. Tu salvación viene de otro y es un regalo que no te has ganado. Es un regalo que no te mereces. Es un regalo que viene, como dice aquí, por medio de la fe. Y antes que trates de llevarte crédito por la fe que tienes, la palabra de Dios te echa un balde de agua fría y te dice, esta fe no de vosotros, sino que es don, regalo de Dios. Aún la fe que tienes es un regalo de Dios. Si el Señor no te concede que tengas fe, vas a pasar tu vida endurecido. Porque si tu fe no fuera un regalo de Dios, pues entonces tu fe estaría basada en un esfuerzo que tú hiciste y te lo hubieras ganado. Pero una vez más la Biblia endereza nuestro pensamiento y nos dice en el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Dios no tiene ningún plan para compartir el crédito por tu salvación. O Él se lleva la gloria 100%, o trata tú lo mejor que pueda de ganarte el favor de Dios. Buena suerte. Ahora, si ustedes están todavía conmigo, y Dios ha abierto sus ojos y su corazón a recibir lo que Él dice en su palabra, entonces podemos hablar sobre lo que Dios quiere hacer en este mundo. Y lo increíble es que el Señor nos usa a nosotros como herramientas en este proceso. Y cuando comprendemos que fue Dios quien inició nuestra salvación, entonces eso nos imparte la humildad necesaria para aceptar nuestra ubicación, lo cual nos pone en la posición para recibir nuestra comisión. Ahora, cuando leemos sobre esta comisión es posible que los detalles nos sorprendan. Comienza diciendo primero que nada, porque somos hechura suya. Antes de decirnos, antes de mandarnos, antes de enviarnos, nos está recordando que somos seres creados. Nos está recordando que el universo nos gira alrededor de nosotros. Eso no es un problema de una generación en específico. Nosotros nos gusta mucho criticar a los millennials. Nosotros, los generación X, también tuvimos nuestro momento en que se nos veía de la misma manera, en que se creía que nosotros creíamos que éramos el centro del universo. Pero esa no es la verdad. Somos parte de una gran historia que Dios ha escrito. Ahora, lo que es interesante de todo esto es que aunque nosotros no lo merecemos, esta historia que el Señor ha escrito, nosotros tenemos una parte grande en esta historia. Si esto fuera una película, nosotros no seríamos extras. Los extras son los que están caminando en el fondo y usted lo ve quizá por un segundo y no tienen líneas y no dicen nada. No.
Nosotros, cada uno de nosotros tenemos un papel importante en la película. Somos parte del reparto principal y tenemos líneas en el libreto. El resto del verso 10 nos dice que fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Una de las razones por la cual la gente rechaza la soberanía de Dios en la salvación, aunque esté claro en la Biblia, es que algunos no han entendido que esta enseñanza y creen que la doctrina de la elección hace cristianos que no les importa vivir para Dios, lo que es ser escogido para vivir para el Señor. Pero gente, el mismo Dios que ha predestinado el fin también se ha encargado de que su pueblo elegido, como respuesta, ame al Señor y a su Salvador cada vez más. Y alguien que ha sido verdaderamente salvo no puede concebir una vida sin que se le entregue al Señor. Él nos creó para hacer buenas obras y esas buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Por tanto, el Señor nos comisiona esta mañana para que andemos en las obras buenas que Él ya ha preparado para nosotros. Y mi oración es que Crosspoint en español, cuando salgamos a servir nuestra comunidad, que nosotros lo hagamos con la humildad y con la confianza que viene cuando nos damos cuenta de que Dios nos da la fuerza para andar el camino que Él ya trazó para nosotros. Ahora, puede que usted esté pensando, gracias Pastor Miguel por esa exposición tan interesante de lo que Pablo le escribió a una iglesia en Turquía hace 2000 años más o menos. Estuvo todo muy interesante y muy bonito, pero si yo le voy a ser sincero, yo todavía tengo una pregunta, una duda, una interrogante en mi corazón. ¿Y a mí qué? Yo aprecio una buena discusión teológica en verdad, pero Pastor Miguel, ¿qué tiene que ver la doctrina de la elección y de la predestinación y de la soberanía de Dios con los planes de Crosspoint en español para el 2017? Gracias por preguntar. Esta lección de teología es necesaria por las siguientes razones. A, tenemos que saber que Dios ya ama a su pueblo. ¿Qué tiene que ver eso? Esas buenas obras que Dios ha preparado para nosotros no son poca cosa. Eso significa que nosotros vamos a estar buscando relacionarnos con el mundo externo de una manera redentora. Vamos a estar buscando interactuar con el mundo de una manera redentora. Y nos estamos uniendo a Jesús en su labor de hacer nuevas todas las cosas. No es poca cosa. Sin embargo, cuando nosotros nos unimos a Dios en su labor de restaurar este mundo, eso significa que nosotros vamos a experimentar sufrimiento. Cuando nosotros nos unimos a Jesús en su obra de restaurar este mundo, eso significa que nosotros vamos a experimentar sufrimiento. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando las fuerzas del enemigo. Estamos batallando la oscuridad. Estamos buscando pleito con el enemigo directamente. Por eso el enemigo va a buscar cómo desanimarnos a todos. Yo creo que mi familia no había experimentado lo que era oposición hasta el momento que esta iglesia fue plantada. Y yo estoy seguro que Andrés puede repetir lo mismo sobre su experiencia. Eso significa que es importante de que nuestra motivación venga de la certeza que nos da la palabra de Dios y no de nuestro ánimo. Como el enemigo está decidido a desanimarnos, es importante que nuestra motivación venga de lo que dice la palabra de Dios, que nunca cambia, y no de nuestro ánimo. Tenemos que depender de lo que el Señor promete. Por eso es importante saber que nuestra salvación es producto de lo que Dios ha hecho por nosotros desde principio a fin. Porque, por ejemplo, si nos sentimos tentados a tratar de ganarnos el favor de Dios a través de nuestra labor social, nos vamos a desanimar cuando nos quedemos cortos. Si nuestra tentación es buscar la aprobación de Dios a través de nuestra labor social,
Cuando nos quedemos cortos, ¿qué va a suceder? Nos vamos a desanimar. Porque tenemos que saber que hasta que Jesús vuelva de una vez por todas, siempre nos vamos a quedar cortos. Cuando nosotros andamos en las obras buenas que Dios ya preparó para nosotros con la motivación correcta, entonces tenemos el ánimo de saber que Dios ya nos ama. No estamos haciendo las cosas para tratar de ganarnos su favor. La salvación es un regalo de Dios, así que no tenemos que desperdiciar tiempo ni energía tratando de ganarla. Amén. En el proceso nosotros podemos confiar en que Cristo Dios se complace de nuestros intentos imperfectos porque Él los perfecciona. Ahora, la razón B, nuestras habilidades naturales no necesariamente determinan nuestro llamado. Nuestras habilidades naturales no necesariamente determinan nuestro llamado. A veces sí, no siempre. Si a usted le interesa saber cómo nosotros vamos a alcanzar a la comunidad, va a ver que hay oportunidades que pueden que encajen más con sus habilidades naturales y otras que puede que no. No permita que eso decida en que usted va a participar. Nuestras buenas obras han sido preparadas de antemano. Y bueno, como les dije, las oportunidades que vamos a ofrecer puede que sean de su preferencia, puede que no. Puede que la manera en que Dios quiere que usted sirva a su iglesia sea algo que usted siente que es tan nuevo y tan incómodo que usted no se siente preparado. Está bien. No hay problema con eso. Yo le pido que considere lo siguiente. No espere a encontrar una oportunidad para servir que sea compatible con sus habilidades. Dios es fuerte precisamente en medio de nuestra debilidad. Amén. El apóstol Pablo, que escribió esta carta de Efesios, también en 2 Corintios 12 habla sobre cómo Dios envió lo que él llama un aguijón. Él no define exactamente lo que es este aguijón que vino de parte del Señor, pero era algo que debilitaba demasiado a un hombre de alto calibre, a un líder de alto calibre como Pablo, y por eso Pablo le pide a Dios que se lo quite. Señor, quítame esto. Yo estoy seguro que yo podría ministrar mucho mejor si yo no tuviera este impedimento, sea lo que sea. Sin embargo, Dios decide dejarlo así. Y lo hizo por la siguiente razón, comenzando en 2 Corintios 12:7. El equipo de adoración puede pasar ahora. Dice, para impedir que me enalteciera. Ese es un problema que tenemos todos. Cuando servimos al Señor siempre tenemos esa tentación a querer llevarnos el crédito. Para impedir que me enalteciera me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Tú quieres que el poder de Dios se manifieste en ti? Permítete ser débil. El propósito de servir en el reino de los cielos nunca tuvo nada que ver con que llamáramos la atención con lo bien y lo bonito que nos vemos haciendo. Y estamos a punto de recordar, a través de participar juntos en la mesa del Señor, el hecho de que Dios efectuó la redención de su pueblo a través del sufrimiento y del dolor. Por eso yo les animo a que cuando vean las oportunidades que nosotros vamos a ofrecer para servir en este año, a que se lancen de cabeza al lado profundo de la piscina sin pensarlo 2 veces. Yo les invito a que lo hagan en plena confianza de que así como Dios usa nuestra perdición para mostrar su gran misericordia y gracia, Él también usa nuestra debilidad y nuestra incompetencia para mostrar su poder, para traer su reino
al mundo. Vamos a responder juntos a nuestro Salvador.